De hecho, la ley 19.817 le otorga a la Contraloría General, entre comillas, la custodia institucional de la probidad en la administración del Estado y le genera una serie de herramientas en esa custodia, particularmente a través de la introducción de los artículos 21A y 21B, que son el régimen de auditorías que la Contraloría puede ejercer en lo que quiera en la administración del Estado que está sujeta a su fiscalización. Ahí hay un tremendo eje. Después otro eje que empieza a instalarse desde luego es el eje de la transparencia. Se instala el eje de la transparencia, que viene instalándose paulatinamente en esta misma ley 19.653 y por supuesto, como nosotros somos los reyes del ingenio, la hacemos trampa. La hacemos trampa, la hacemos trampa. No había necesidad a lo mejor de tener un consejo para la transparencia, pero como nos violamos tanto la ley, que al final terminó, ¿cierto?, en la calidad de la UTI, ¿cierto?, porque en realidad los tribunales no quisieron conocer los temas de acceso a la información, los artículos 12 y 13, ¿cierto?, que se instalaron en la ley 19.653, en la ley orgánica de base, no pudieron ser cumplidos. Tanto no pudieron ser cumplidos que la propia autoridad administrativa, como había quedado al resorte reglamentario la posibilidad de violar la ley, el reglamento violó la ley. Entonces, son todos públicos los documentos de la administración, salvo que un reglamento diga lo contrario. La trampa está ahí mismo, al otro día salió el reglamento, y todo quedó reservado. Entonces, esto fue como Persiana Americana, la canción de los argentinos, ¿cierto? Que había que ver entre medio. Y tribunales que obviamente no entendieron el conflicto jurídico que estaba subyacente detrás de un principio nuevo que se estaba instalando en la sociedad. Probidad, transparencia. Hay que reafirmar la transparencia. Y hay que reafirmarla como el principio esencial que permite, ¿cierto?, seguir en el curso de algo más. Porque es cierto, hay una discusión desde el punto de vista si la transparencia es un valor en sí mismo, en realidad, o es un medio para muchas cosas, digamos, de beneficio de la sociedad civil. Yo no voy a entrar a eso porque en realidad es un tema de discusión sociopolítica más bien. Pero sí es cierto que la transparencia se instala como un eje esencial con la dictación del artículo 8º de la Constitución, con una buena lectura del artículo 19, número 12 de la Constitución, tal como Jorge Correa destacaba, y enseguida, ¿cierto?, viene la ley 20.285, que es donde efectivamente, orgánicamente, se establece la existencia del Consejo. Y aquí entra un titular nuevo a jugar en esta cancha que se llama Poder, y donde hay varios jugadores, y entra este titular. ¿Cómo juega el titular nuevo en esta cancha? Un querer, siempre, lo decía yo el año pasado, una voluntad explícita de entrar a jugar, parece estar basado en la búsqueda de la autonomía constitucional. Entonces, y aquí hay como una especie quizás la expresión es fuerte, pero de vírgenes necias, ¿eh? Porque todos quieren prender con el aceite de la vela de la autonomía constitucional, pero en realidad esa vela es buena, puede que sea una solución. Pero yo decía el año pasado, esa vela de la autonomía constitucional importa de nada si en realidad los órganos que tienen la potestad no la ejercen y concilian potestad con autoritas. Y se apoderan del ejercicio completo de lo que significa su atribución. Y ese diagnóstico es un diagnóstico súper complejo, porque eso significa que puede haber muchos entes que tienen potestad y autonomía constitucional y que en realidad no la ejercen bien. Porque la autonomía constitucional no es una expresión de bien ejercicio, si en realidad lo que materializa el ejercicio correcto de las atribuciones es cuando yo logro hacer un mix entre potestad, que es lo que me da la ley, y la autoritas, que es el prestigio del órgano que aplica la ley. Y la pregunta, después de algún tiempo, ¿cierto?, el Consejo, es si el Consejo tiene hoy día la autoridad. Esa es la pregunta. Si el Consejo, en entrar a esta cancha donde está el juego del poder, ha logrado hacer un ejercicio no solo de potestades, que sí lo ha hecho, sino que además un ejercicio de autoritas. Y yo creo que la respuesta, sin ser halagador, ¿cierto?, yo creo que es positiva.
Yo creo que a través de los ejercicios dictaminantes del Consejo, que a veces, ¿cierto?, se acercan más a la voz lujuriosa del fallo y no del dictamen, porque en realidad yo creo que son dictámenes y no fallos, digamos, esos dictámenes tienen una factura de lógica jurídica en que en su aplicación son extraordinariamente potentes para los órganos que reciben su aplicación. Ese es un primer ejercicio, que es la solidez de las decisiones de la actuación. El segundo ejercicio es que esa solidez puede ser expansiva, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan los rasmillones. La solidez puede ser expansiva y además puede ser poco tolerada por los demás órganos con o sin autonomía. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Dirección del Trabajo en la interpretación de las reglas de la Ley 20.285. O sea, la Dirección del Trabajo decide que una determinada norma, un determinado precepto de la Ley 20.285 no le es aplicable, pero ¿cómo? Si aquí hay un problema de competencia, digamos. Hay un problema de competencia severo. Esos son los problemas que tiene hoy día el Consejo. Hoy día el Consejo no tiene problemas de instalación, se instaló. No tienen problemas de credibilidad, yo creo que le creen. No tienen problemas de satisfacción desde el punto de vista del contenido lógico jurídico de sus decisiones. Podríamos tener discrepancias, es cierto. Hay un tema que es en relación con las corporaciones municipales, es cierto que de una u otra manera la Contraloría ha dicho en relación a la aplicación de una determinada decisión que dice en relación con las corporaciones municipales. Dicho de suyo raro, que surge después, ¿cierto?, de la modificación del DFL1 del Decreto Ley 3063 y que paraliza al Tribunal Constitucional de manera rígida cuando decide que puedan pervivir aquellas que estaban creadas hasta el año 81. O sea, viene la paradoja. El problema de interpretación del Consejo en las relaciones que dictaminante de la Contraloría se está produciendo respecto de un bicho raro. Con los demás bichos, refiriéndome por bichos con cariño a toda la administración del Estado, no hemos tenido nunca problema. Un pequeño problema en relación con las empresas públicas. Lo advertía Jorge Correa. Es que las empresas públicas son un tremendo problema. Son un tremendo problema. Y cuando me refiero a las empresas públicas, me estoy refiriendo a las empresas públicas y a su patología derivativa, que son las sociedades del Estado, donde hay una mezcla, ¿cierto? Hay una hibridez. La hibridez desde el punto de vista del género y la sexualidad se llama el transexual, digamos. Desde el punto de vista jurídico se llaman sui generis. ¿Se han fijado que siempre jurídicamente cuando alguien le dice sui generis, ustedes piensan en un travesti, porque la cuestión es rara? Cuando la naturaleza jurídica está enredada, y ahí tenemos un enredo que nos arrastra a la Contraloría General, le arrastra al Consejo de la Transparencia, le arrastra al Senado y a la Cámara de Diputados, lo que dice en relación con la modificación de la Ley Orgánica del Congreso, que al final se cayeron los artículos 9 y 10 precisamente por esta búsqueda media curiosa, ¿cierto?, de no querer alumbrar lo que debe ser alumbrado. Y por último, yo también quiero hacer una reflexión respecto al tercer eje que he señalado en este contexto. Teníamos un eje que es la probidad, teníamos un eje que es la transparencia, y lo decía el otro día en una charla, también tenemos un eje que viene larvadamente instalándose en la sociedad a través del apoyo legislativo. Y cuando digo larvadamente no es que esté haciendo un juicio negativo porque sea una larva, estoy diciendo lo que está sucediendo desde el punto de vista de algo que está ingresando y que quizás no lo estamos viendo. No lo estamos viendo desde el punto de vista del Estado, pero sí lo está viendo toda la sociedad civil. Porque al final de cuentas, lo que está detrás de toda esta triada es la instrumentalización y el apoderamiento dentro de la expectativa del ejercicio del poder, donde en esta cancha no solo van a participar estos órganos estatales que reflejan esta relación Estado-poder, sino que van a participar, o están invitados a participar también, la sociedad civil. Me refiero fundamentalmente a la Ley 20.500, que establece la obligación de que existan consejos de participación social dentro de los organismos estatales regidos por el título segundo, no regidos por el título segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Base. Es decir, en todo ente que no sea la Contraloría General, que no sean las empresas públicas, que no sean los organismos dotados y que se rijan por el título segundo, tiene que haber consejos de participación social.
que van a poder ejercer su derecho a la información, que van a poder exigir la transparencia en los actos de la administración y que van a poder participar en el baile de las decisiones que le competen a la sociedad y al ser humano, objeto, sujeto y fin del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Contralor. Señor Presidente. Muchas gracias, don Jorge. No pretendo, obviamente, reemplazar al ministro de la Corte Suprema, don Arnoldo Brito. No tendría ni las capacidades ni los conocimientos del señor ministro de la Corte Suprema para hacerlo. Y voy a participar en este panel pensando básicamente en la autonomía que tiene el Consejo para la Transparencia para poder actuar en virtud de las facultades que les otorga la ley y la importancia que tiene esta autonomía para poder efectivamente realizar las funciones que la Ley de Acceso a la Información Pública le entrega a esta institución. Y quizás, ¿no es cierto?, también dentro de esta pequeña exposición nos podremos referir, ¿no es cierto?, a estos posibles roces de los cuales ha hablado el Contralor General de la República, que en verdad, a juicio de este presidente del Consejo para la Transparencia y del Consejo, no existen. Porque en verdad hemos tenido solo hasta el momento, ¿no es cierto?, una discrepancia que dice relación con estos entes sui generis de las que se ha referido el Contralor. La autonomía que el legislador le otorgó al Consejo para la Transparencia le ha permitido efectivamente lograr ir formando una jurisprudencia que pueda realmente ser guía para todos los servidores públicos, para todos los servicios públicos, ya sea en materia de transparencia activa o en materia de acceso a la información pública. Y esta autonomía ha permitido que este Consejo pueda tomar decisiones importantes en relación a órganos del Estado que muchas veces, me refiero no a órganos constitucionales, sino que a organismos o servicios públicos de la Administración del Estado, que muchas veces ellos también consideran que tienen una cierta autonomía y que esa autonomía le impediría al Consejo para la Transparencia poder tomar algunas decisiones. En verdad, nosotros hemos pensado que efectivamente esos órganos, por sus propias leyes, tienen esa autonomía. Pero esa autonomía es para ejercer precisamente las funciones que la ley les ha asignado, no para que sean fiscalizados por el Consejo para la Transparencia o por otros órganos contralores o fiscalizadores de los órganos públicos. Porque muchas veces se sostiene que la autonomía les permitiría realizar cualquier tipo de actividad o no dar cumplimiento con algunas normas que expresamente establece la ley de acceso a la información pública. Yo recuerdo que en las primeras conversaciones que tuvimos con la Asociación Chilena de Municipalidades, ellos nos plantearon de que eran órganos constitucionales porque estaban establecidos en la Constitución política y por lo tanto no estarían sujetas a la fiscalización, ¿no es cierto?, al control del acceso a la información pública o de la transparencia activa por parte del Consejo para la Transparencia. Felizmente, ¿no es cierto?, esto fue un planteamiento bastante serio que nos hicieron cuando estábamos todavía sin que entrar en vigencia la ley, y nosotros le planteamos de que el artículo 2 de la ley 20.285 expresamente señalaba que las municipalidades estaban involucradas dentro del cumplimiento de la ley de acceso a la información pública.
Nosotros pensamos, cuando llegaron los primeros requerimientos en contra